Imagina una era en la que las ideas más profundas y transformadoras no podían decirse en voz alta, donde libros enteros, escritos para liberar mentes, fueron quemados hasta convertirse en cenizas. A lo largo de la historia, los pensadores más brillantes enfrentaron una censura implacable. Muchos fueron perseguidos, silenciados e incluso ejecutados. ¿Por qué? ¿Qué hace que una idea sea tan peligrosa como para convertirse en una amenaza? Estas no eran ideas cualquiera. Desafiaban las creencias establecidas, cuestionaban a los poderes que gobernaban y sacudían los cimientos de la moralidad y la religión. Ofrecían una nueva forma de ver el mundo. Pero para aquellos que temían el cambio, estas ideas debían ser eliminadas. ¿Qué crees que estas ideas tenían en común? ¿Qué podría ser tan revolucionario como para casi destruir la propia filosofía moderna? Hoy exploraremos las ideas prohibidas que casi acaban con la filosofía moderna. Si estás listo para descubrir las ideas que casi destruyen la filosofía, suscríbete ahora y quédate hasta el final. Estas ideas no surgieron de la nada. Fueron el producto de siglos de pensamiento audaz, de mentes que no aceptaron las respuestas fáciles que el mundo a su alrededor ofrecía. Desde la antigua Grecia hasta el inicio de la era moderna, había algo en común entre estos pensadores: el valor de preguntar ¿por qué? En un mundo que a menudo exigía sumisión. En la antigua Grecia, por ejemplo, filósofos como Sócrates empezaron a cuestionar las creencias y tradiciones que definían sus sociedades. Sócrates fue condenado a muerte por corromper a la juventud, pero lo que realmente hizo fue enseñar a la próxima generación a pensar de manera crítica. Alentó a las personas a desafiar las normas, a explorar el conocimiento por sí mismas. Esto marcó el inicio de algo peligroso: la idea de que el pensamiento libre era más importante que la conformidad. Avanzamos en el tiempo y en la Europa medieval, la Iglesia controlaba el conocimiento. La filosofía se había convertido casi en una sierva de la religión, limitada por las interpretaciones teológicas. Sin embargo, surgieron voces que empezaron a desafiar ese orden. Filósofos como Averroes y Tomás de Aquino intentaron conciliar la fe con la razón, una idea radical que más tarde llevaría al Renacimiento. El verdadero punto de ruptura, sin embargo, llegó con el Renacimiento y la Ilustración. Fue un periodo de descubrimientos científicos y redescubrimiento del pensamiento clásico. Copérnico y Galileo desafiaron la visión geocéntrica de la Iglesia, y René Descartes se atrevió a preguntar: ¿qué es lo que realmente sabemos? Sus respuestas no agradaron a todos. De hecho, esos cuestionamientos pusieron en riesgo las bases de la filosofía tradicional e incluso de las instituciones de poder. Estos primeros signos de revolución abrieron el camino para algo aún más amenazante: ideas que sacudirían la propia noción de verdad, moralidad y existencia. ¿Te está gustando este viaje hasta ahora? Dale like y suscríbete para seguir explorando estas ideas con nosotros. La Ilustración fue un periodo de luz y, al mismo tiempo, de profundas sombras. Las ideas que surgieron durante esta época cambiaron el curso de la filosofía y desafiaron los pilares de la sociedad de una manera nunca antes vista. Si en la Antigüedad y la Edad Media las ideas prohibidas estaban aún limitadas, la Ilustración desató una ola de cuestionamientos que amenazaban con derrumbarlo todo. Pensadores como Voltaire, Rousseau y Kant pusieron en tela de juicio la idea de que la autoridad religiosa y política era absoluta.
Voltaire atacó la intolerancia y el poder de la Iglesia. Rousseau cuestionó la legitimidad de la monarquía y las estructuras sociales, mientras que Kant ofreció una visión que desafiaba los límites entre la fe y la razón. La Ilustración no era solo una búsqueda de conocimiento, era una batalla por la libertad de pensamiento. Estas ideas eran tan poderosas que inspiraron revoluciones. La Revolución Francesa, por ejemplo, se alimentó del deseo de igualdad, libertad y fraternidad, ideas que parecían nobles, pero que también causaron temor entre aquellos que detentaban el poder. Este nuevo mundo, donde la razón humana se colocaba por encima de la tradición y la religión, representaba una amenaza directa para los reinos y las iglesias. Era una época en la que las ideas tenían el poder de destruir imperios, pero no fueron solo las estructuras políticas las que temblaron. En el campo filosófico, el cuestionamiento de la moralidad y la verdad trajo nuevos dilemas. Si la razón era el guía, ¿qué pasaría con las creencias universales? Si no existiera un absoluto, ¿cómo decidir lo que es correcto o incorrecto? Estas cuestiones pusieron en peligro el mismo sentido de la filosofía, que antes buscaba respuestas definitivas sobre el mundo y el ser humano. Kant, en su obra Crítica de la razón pura, intentó establecer límites para lo que podemos conocer a través de la razón, pero su intento de salvar la filosofía del escepticismo extremo solo abrió nuevos caminos para el cuestionamiento. Si la razón humana no podía explicar todo, ¿qué quedaba? Este vacío sería llenado por ideas aún más peligrosas en las generaciones futuras. La filosofía, ahora, estaba al borde de una crisis existencial. Las ideas que hemos explorado hasta ahora ya han sacudido los cimientos de la sociedad y la filosofía, pero lo peor aún estaba por venir. ¿Quieres descubrir qué pensamientos casi enterraron por completo el concepto de verdad y moralidad? Entonces no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Apenas estamos comenzando a desvelar las ideas más peligrosas que moldearon el mundo moderno. Aunque la Ilustración trajo grandes avances en el pensamiento humano, también preparó el terreno para un conjunto de ideas que sacudirían las bases de la filosofía y la moralidad occidental. En el siglo XIX surgieron filósofos que no solo cuestionaron la verdad, sino también la existencia misma de la moralidad y el sentido de la vida. Friedrich Nietzsche fue uno de los primeros en presentar un concepto que estremeció a la filosofía: el nihilismo. El nihilismo, en su esencia, es la idea de que no hay propósito o significado intrínseco en la vida. Para Nietzsche, esto resultó de la muerte de Dios, una metáfora que utilizó para describir el colapso de las creencias religiosas y morales tradicionales en Europa occidental. Él creía que la civilización occidental estaba a la deriva, sin una brújula moral que la guiara. Las implicaciones de estas ideas fueron profundas. Nietzsche no solo estaba criticando la religión, sugería que toda la moralidad occidental, fundada en valores religiosos, estaba colapsando. Este vacío moral, según él, era peligroso porque podría llevar al caos y a la destrucción de la civilización tal como la conocíamos. Y no fue solo una visión abstracta. Ideas como estas influyeron directamente en movimientos políticos y culturales del siglo XX. Algunos argumentan que el nihilismo de Nietzsche ayudó a moldear la mentalidad que llevó al auge de ideologías totalitarias como el fascismo y el nazismo, que aprovecharon esta crisis de valores. Mientras Nietzsche se concentraba en el colapso moral, Karl Marx estaba atacando la estructura económica y social. La propuesta de Marx era simple, pero devastadora.
La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Creía que el sistema capitalista era inherentemente opresivo y predijo que la clase trabajadora eventualmente se rebelaría y derrumbaría los sistemas de poder. Las ideas de Marx no quedaron solo en el papel, inspiraron revoluciones en todo el mundo. La Revolución Rusa de 1917 fue directamente influenciada por sus escritos. Movimientos como el maoísmo en China y varias revoluciones en países de América Latina fueron alimentados por la promesa de Marx de una sociedad sin clases. Pero, al mismo tiempo, el marxismo provocó profundas divisiones y conflictos, llevando a la Guerra Fría, a la creación de regímenes totalitarios y a la lucha de naciones por el control ideológico. Y luego, Sigmund Freud desafió las concepciones filosóficas de la mente humana. Propuso que nuestras acciones y creencias no eran guiadas por la razón, sino por fuerzas inconscientes, deseos reprimidos y traumas no resueltos. Freud introdujo la idea de que no somos completamente racionales, sino seres gobernados por impulsos primitivos y subconscientes. Las ideas de Freud tuvieron un impacto profundo no solo en la filosofía, sino en la cultura en general. Abrió las puertas al estudio del psicoanálisis, que redefinió la forma en que entendemos la mente humana. Sus teorías sobre el inconsciente influyen hasta hoy en campos como el marketing, la publicidad y el arte. Piensa en cuántos anuncios están construidos para apelar directamente a los deseos inconscientes que Freud describió. El psicoanálisis también moldeó el cine y la literatura moderna, introduciendo temas de identidad, trauma y deseo oculto. Estos pensadores no solo desafiaron las antiguas ideas, sino que prácticamente propusieron que toda la estructura de la realidad, tal como la conocíamos, estaba en colapso. Para muchos, esto no era solo un cuestionamiento académico, era el fin del sentido de la existencia, de la moralidad e incluso de la esperanza. Si ya no existía una verdad objetiva, ¿cómo podríamos vivir? Estas ideas, al mismo tiempo que liberaron el pensamiento, casi lo destruyeron. Y es precisamente en este punto que muchos creen que la filosofía perdió su rumbo. Estas ideas sacudieron la filosofía y el mundo de formas inimaginables. ¿Y ahora puedes ver la profundidad de estas provocaciones? Si quieres continuar este viaje y descubrir cómo la filosofía logró reconstruirse tras estas ideas devastadoras, dale like, suscríbete al canal y no te pierdas el próximo capítulo. A pesar del impacto devastador de estas ideas, la filosofía no fue completamente destruida. Así como un bosque renace después de un incendio, la filosofía moderna encontró una nueva manera de crecer, adaptándose al caos que estas ideas dejaron atrás. El siglo XX trajo pensadores que, en lugar de buscar certezas absolutas, aprendieron a navegar en las incertidumbres y ambigüedades. Fue en este escenario donde el existencialismo ganó fuerza. Filósofos como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir abrazaron la idea de que, en un mundo sin verdades absolutas, es el individuo quien debe crear su propio significado. En lugar de ver el nihilismo como un problema, lo transformaron en una oportunidad para la libertad radical. Sartre argumentaba que el hombre está condenado a ser libre. En otras palabras, somos libres para dar sentido a nuestras vidas, pero con esa libertad viene la responsabilidad de moldear nuestro propio destino. Albert Camus, por su parte, miró el absurdo de la vida, la idea de que no hay un propósito intrínseco en el universo, y concluyó que, aún así, la vida vale la pena ser vivida. Para él, el hecho de que el mundo no tenga sentido no es una condena, sino un desafío. Seguir viviendo
y buscando la felicidad, a pesar de que el universo es indiferente. La filosofía, entonces, no murió, evolucionó. Los pensadores del siglo XX demostraron que la ausencia de absolutos no significa el fin de la búsqueda de sentido. En lugar de eso, abrazaron la incertidumbre, trayendo nuevas perspectivas sobre la libertad, la autenticidad y la condición humana. Así, lo que parecía ser el fin de la filosofía resultó ser el comienzo de una nueva era, donde las preguntas más profundas sobre la existencia todavía se debaten hasta hoy. ¿Te está gustando este viaje hasta ahora? Dale like y suscríbete para seguir explorando estas ideas con nosotros. Las ideas que casi destruyeron la filosofía también son, paradójicamente, las que la hicieron más resiliente. Cada vez que la humanidad enfrentó estos pensamientos desafiantes, salimos con una visión más amplia de nuestra propia existencia. Nietzsche, Marx, Freud y tantos otros nos obligaron a confrontar las verdades incómodas sobre nosotros mismos, la sociedad y el universo. Hoy vivimos en un mundo que ha sido moldeado por estas ideas. Nos enseñaron que, incluso cuando todo parece incierto, la filosofía nos proporciona herramientas para cuestionar, reflexionar y, lo más importante, para evolucionar. El legado de estas ideas prohibidas no es de destrucción, sino de transformación. Nos recuerdan que la filosofía nunca será un campo estático, sino una búsqueda eterna de comprensión. Y mientras existan preguntas sin respuestas, la filosofía continuará, evolucionando, renovándose y a veces reconstruyéndose de las cenizas. Las ideas más peligrosas son muchas veces las que más nos hacen crecer. Estas fueron las ideas prohibidas que casi destruyen la filosofía moderna. Si quieres continuar este viaje por el mundo del pensamiento crítico y explorar más conceptos que desafían la forma en que vemos el mundo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y recuerda, las ideas más peligrosas son aquellas que nos hacen reflexionar y crecer.